A todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión compartiré un tema presentado en, recientemente, hace unos días, en CEMOJAL 2022. Lo quiero compartir porque es un tema interesante y un tema que cada vez será más frecuente de ir estudiando y siendo críticos. El tema es alineación. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente estamos en el módulo de artroplastia total de rodilla. No tengo ningún conflicto de interés. Y antes de hablar de los objetivos con la alineación, brevemente quiero mencionar los objetivos que debemos de buscar con una artroplastia total de rodilla. Los primeros dos, que son disminución del dolor y lograr una movilidad activa completa, pero estable, van a depender de nuestra técnica quirúrgica adecuada. Mientras que el tercer objetivo va a depender de aquella planeación prequirúrgica que hayamos realizado en nuestro eje mecánico. Entonces, ese tercer objetivo, de acuerdo a algunos autores, le llamarán alineación neutra, corresponde a un ángulo cadera, rodilla, tobillo de 0 grados. Algunos otros autores dicen que esta alineación se está logrando cuando nuestro implante, tanto femoral como tibial, son perpendiculares al eje mecánico o eje de carga femoral y tibial, y entre ellos también son paralelos. De acuerdo a algunos otros autores, como último punto, pues bueno, la alineación será adecuada cuando la rotación de ese componente femoral o tibial también no tienen una mala alineación. Ahora nos toca definir lo que son estas alineaciones y vamos a iniciar con la alineación mecánica, conocida por muchos de nosotros también como alineación clásica, utilizada por muchos, y voy a describir de forma muy breve algunas características muy importantes. De esta, la osteotomía del fémur distal va a quedar a 90 grados en relación al eje mecánico del fémur. A nivel tibial también vamos a buscar una osteotomía a 90 grados en relación al eje mecánico en la tibia. Por lo regular, muchos pacientes van a requerir una rotación de 3 grados en el lado femoral. Ahorita veremos una imagen del porqué. Y este tipo de alineación, bueno, pues en general va a ignorar los tejidos blandos. Surge la alineación cinemática, cuyo objetivo va a ser ahora restaurar la superficie articular femoral. Para realizar esta alineación cinemática vamos a requerir de un implante categoría 1, es decir, con retención de ligamento cruzado posterior, y la rotación y la osteotomía tibial obviamente van a estar compensando la restauración que queríamos del fémur. Sin embargo, tuvo algunos detalles por los cuales algunos autores no se convencían, y eso dio pie a realizar otra alineación que también se llama cinemática, pero esta es una cinemática inversa. Obviamente, con esta alineación estamos evitando, el objetivo es evitar laxitud. Como podemos ver aquí, la superficie o la osteotomía femoral distal puede ir de 88 a 96 grados. En algunos casos no es necesaria la rotación femoral, pero en este caso estamos restaurando la superficie tibial. La superficie tibial puede ir de 84 a 92 grados, siempre buscando una laxitud no mayor a 2 milímetros. Sin embargo, también se vieron algunos detalles y eso dio pie a que otra escuela desarrollara la alineación cinemática restringida. Esta alineación se diseña con el objetivo de evitar estrés medial. No es otra cosa más que un híbrido entre la alineación mecánica y la alineación cinemática, que tienen por objetivo evaluarse de forma postquirúrgica con una alineación en zona segura. La osteotomía femoral distal aquí también va de 90 a 93 grados. Algunos casos requieren rotación femoral, otros no lo requieren. En el lado de la tibia, la osteotomía va de 87 a 90 grados en relación al eje mecánico. Y aquí un detalle importante. Nuestra planeación prequirúrgica se hizo en extensión. Por lo tanto, si los niveles de osteotomía son adecuados, una vez que veamos cómo está nuestra brecha, hacemos la liberación. Obviamente, dependiendo de nuestra brecha, vara o valga, hacemos la liberación secuencial. Pero una vez que quedó simétrica, hacemos una flexión en nuestra rodilla y en la gran mayoría de los pacientes
el balance va a ser adecuado. Todo esto porque desde el inicio consideramos los niveles de osteotomía. Y para terminar, la última alineación, obviamente llamada funcional. Para realizar esta alineación, pues requerimos la asistencia de un robot o un software. Aquí, ¿qué se va a buscar? Hacer osteotomías finas y amigables con tejidos blandos. Las osteotomías, obviamente, son algo muy similar a lo que correspondería a una alineación mecánica. Vean, son a 90 grados, tanto en fémur como en tibia. Sin embargo, una vez hechas las osteotomías, quitamos osteofitos, metemos un gap, vemos cómo está ese gap, cómo se comporta y obviamente el software o el robot nos estará sugiriendo el balance de los tejidos de forma amigable para lograr un eje o un ángulo cadera, rodilla, tobillo lo más cercano al cero. Si es cero, para el robot es lo ideal. Obviamente por estas cuestiones, no en todos los pacientes vamos a tener acceso a ese software, por lo tanto una opción muy buena creo yo será esta alineación cinemática restringida. Entonces es de lo que vamos a hablar ahora. Para lograr esa alineación en zona segura, bueno, siempre vamos a tener que realizar una planeación prequirúrgica. En esta ocasión aquí les comparto dos pacientes con su eje mecánico en el cual no se realizó una planeación en eje mecánico, se hizo en una simple radiografía de rodilla y pues en el control postquirúrgico vemos que la alineación cae fuera de esta zona segura. Entonces el paso número 1 es hacer la mediciones en el eje mecánico. Número 2, vamos a elegir el tipo de alineación. Y al elegir el tipo de alineación que queremos, va de la mano con la osteotomía. El tercer punto es identificar si existe una deformidad extraarticular. ¿Por qué? Bueno, les comparto algo presentado en este año en AMECRA y nosotros nos encontramos esto. De todos los pacientes con morfología vara, 60% en el lado femoral tienen una deformidad extraarticular. Pacientes neutros, 56%, y pacientes con una morfología valga tienen 64% de deformidad extraarticular a nivel femoral. Entonces es algo que tenemos que descartar, es algo muy común. Cuarto paso, el balance de brechas. Como podemos ver, sabemos que se menciona que esta cirugía es una cirugía de tejidos blandos. Bueno, creo yo que la osteotomía planeada va a ser más importante, ya que si no tenemos una osteotomía correcta, vamos a balancear o ir liberando tejidos blandos que probablemente en lugar de hacer un balance, una alineación adecuada, nos van a ir deformando o alejándose más de esa zona segura. Por último, la rotación femorotibial. Paso número 1, dijimos mediciones en eje mecánico. Antes de iniciar, debemos de identificar nuestros centros articulares, tanto femoral como tibial. ¿Cuáles van a ser estos puntos? Bueno, en el lado femoral, a nivel de la escotadura, eliminando los osteofitos sin considerarlos, vemos la longitud de un lado al otro y el centro de esa medición será nuestro centro articular del fémur. Ok, como podemos ver en este ejemplo, el punto rojo corresponde al sitio que algunas técnicas quirúrgicas o algunas casas comerciales nos sugieren como punto de entrada de nuestra varilla. Sin embargo, en este paciente no coincide y por lo tanto vale mucho la pena identificar ese centro articular. En la tibia lo mismo, la medición inmediatamente debajo de la superficie articular sin considerar osteofitos y medir la mitad de la longitud de esa distancia. Recordemos, ahora en el caso tibial, algunas casas comerciales nos sugieren el centro de las dos espinas. En este ejemplo, veamos cómo el centro articular corresponde más a la espina lateral tibial. Esto con el objetivo de evitar errores de ángulo de visión. ¿Qué es esto? Cambios muy sutiles de entrada en nuestra varilla, de angulaciones, de osteotomías diferentes, van a originar cambios muy importantes tanto en el centro de nuestro tobillo como en el centro de nuestra cabeza femoral. Y eso es lo que va a originar malas alineaciones o alineaciones fuera de la zona segura. Entonces, ya identificados estos dos puntos, ahora hacemos líneas y ejes ya conocidos por todos. Simplemente en esta imagen quiero compartir, recordar que los ejes de carga se van a medir
o los niveles de la osteotomía van a coincidir con la superficie perpendicular a los ejes mecánicos, tanto en tibia como en fémur. Sin embargo, cuando hacemos coincidir o representamos en un lado ese eje de carga mecánico, eje de carga o eje mecánico femoral con el eje anatómico, ahí estamos obteniendo el grado de valgo que vamos a utilizar en ese caso, obviamente considerando una alineación mecánica. Veamos el ejemplo del modelo. Aquí está la imagen radiográfica, aquí está el modelo en un taller quirúrgico, y podemos identificar esa línea conocida como el eje mecánico, y después el sitio donde entraría nuestra varilla. Entonces, esa es la razón por la cual esa unión de líneas o ejes van a representar el ángulo que vamos a utilizar. Otro dato muy importante, no todos los pacientes son iguales. La superficie articular tibial es vara en el 55% de los casos, neutra en el 39% de ellos y valga en 5.5%. Ya analizamos el eje mecánico de cada paciente, determinamos qué alineación queremos utilizar, por lo tanto, sabemos cómo queremos hacer nuestra osteotomía. Aquí, obviamente en extensión, estamos simulando dos rodillas, en la cual estamos viendo cómo se comportaría nuestra osteotomía femoral y tibial si en relación al horizonte. Hablando de una rodilla en una alineación mecánica, veamos aquí cómo está. Veamos cómo se comportaría con una alineación cinemática y qué pasa cuando hacemos la flexión en nuestras rodillas. Cuando optamos por la alineación mecánica, en algunos casos es necesario dar esa rotación externa. ¿Para qué? Para que la brecha vaya a ser simétrica. Mientras que cuando damos una osteotomía diferente, es decir, generalmente vara, los 3 grados que quitamos a la tibia, bueno, pues van a compensar esa simetría de la brecha y hará que aquí no sea tan necesario esa rotación externa. Como les comentaba, cuando se está optando por una alineación funcional, bueno, se hacen osteotomías que van a ser perpendiculares a los ejes mecánicos en ambos lados. Quitamos osteofitos, se introduce el gap y vemos que la alineación se está acercando lo más posible a 0 grados. Esa sería nuestra alineación funcional. Dijimos que el tercer punto era identificar si había deformidad extraarticular. Bueno, aquí comparto los métodos descritos en la bibliografía más utilizados para identificar deformidad extraarticular son método de Matsumoto y método de Yau. Obviamente, algunos tendrán ventajas, desventajas. Nosotros, bueno, pues damos un trabajo en FEMECON en el 2019 y hablábamos un poquito de esto. Sin embargo, ese trabajo nos permitió desarrollar y hacer otra cosa. Nosotros utilizamos otro método, creemos que es una opción más para cuando podamos observar esto, que nos permite hacer una corrección compensatoria a la vez que lo identificamos. Esta es la técnica que usamos, nosotros les comentamos, es una técnica que no requiere tener la escala en el estudio de imagen, a veces la tenemos, a veces no, en este caso no es necesaria. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a identificar esas mediciones que ya vimos, los ejes de carga femorales, a través de la identificación del centro articular, y nosotros pondremos una línea que represente el canal femoral, sin tocar corticales. Si esa línea en la parte distal del fémur coincide con el centro articular, no hay deformidad extraarticular. Sin embargo, si no coinciden, estamos ante una deformidad extraarticular que requiere una corrección intraarticular. ¿Cómo se va a corregir? Compartimos esto. Vamos a trazar otra línea, es la línea negra que pueden ver. Va a ser completamente paralela al eje mecánico de carga y nuevamente el ángulo que se forma entre nuestra línea punteada que representa el canal femoral y la otra que es paralela al eje mecánico femoral, ese grado, ese ángulo es el que nos va a permitir conocer cuántos grados requerimos para hacer la corrección, y lo único otro detalle va a ser conocer dónde debemos de introducir ahora nuestra varilla con esa corrección. Si vamos haciendo esto de forma correcta, bueno, podemos ir midiendo y conocer cómo son nuestros cortes, tanto en fémur como en tibia. ¿Sale? Esto se puede hacer cuando la deformidad en el plano coronal no es mayor a 20 grados, hablando de fémur, y cuando no es mayor a 30 en el caso de la tibia. Pasamos al punto número 4. Decíamos que nuestra planeación de brechas había sido una extensión.
Recordemos los factores que afectan nuestra brecha en extensión. Número 1, el nivel de osteotomía femoral. Número 2, el espesor de nuestro componente femoral. En el lado tibial también el nivel de nuestro corte, posteriormente el espesor de nuestro implante o inserto, y por último la cápsula posterior. Entonces, como les decía, si tenemos una osteotomía arriba y abajo que nos muestren una brecha vara, conocemos la liberación secuencial para hacerla simétrica, y si la altura de nuestras dos osteotomías son correctas, cuando hacemos flexión solo hay que tener mucho cuidado en el tamaño de configuración femoral que vayamos a utilizar. Por último, llegamos al último punto, que es la rotación femorotibial. Bueno, aquí les sugerimos lo siguiente. Recordemos que hay varias referencias. Es importante conocerlas. Es importante que se familiaricen más con alguna opción. Pero en algunos pacientes tendremos que echar mano de la otra opción que tenemos para verificar nuestra alineación. En el caso del fémur, sugerencia puede ser el eje transepicondilio. Sugerimos también en algunos casos, principalmente que no sean de valgo, poder tomar en cuenta la línea condilar posterior. Y nosotros a nivel femoral a veces nos apoyamos de esta imagen que vemos a su extremo derecho. Una vez hecha nuestra osteotomía en tibia, si estamos seguros que estamos a 90 grados completamente, vean cómo ponemos la plantilla del fémur sobre la tibia, y además nos permite coincidir con confirmarlo con alguna otra referencia como los ejes o como puede ser el mismo cóndilo. Utilizamos esto quiere decir que estamos alineados al centro del tobillo. En la tibia, bueno, sugerencia utilizada por muchos, la línea de Akagi o el método de Howell cuando estamos inclinándonos por alguna alineación cinemática, donde va a ser la meseta lateral. Ya para terminar, algunos ejemplos. En este caso, un paciente con una deformidad extraarticular a nivel del fémur. Ahí está nuestro eje mecánico con nivel de osteotomía. Estamos simulando la representación de nuestro canal femoral. Obviamente la varilla estaría chocando con la cortical. En la planeación nos dice que son 10 grados de valgo femoral. Colocamos la línea de la que hablábamos, que represente nuestro canal sin tocar las corticales. Esa línea paralela al eje mecánico. Y ahora nos cambió el sitio de entrada y debemos de corregir con 6 grados de valgo de osteotomía. Aquí está nuestro control postquirúrgico y está siendo aceptable esa alineación en zona segura. Otro caso, ahora les comento, bueno, no solo estamos en la práctica privada, también tenemos práctica institucional y no contamos siempre con ese eje mecánico. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una radiografía AP de fémur, AP de tibia, y bueno, en este caso hacemos las mismas mediciones, representamos el eje mecánico del fémur, el eje anatómico. En este caso nos pide 6 grados de valgo femoral, y siempre tenemos mucho cuidado con el lado femoral porque la guía es endomedular. En este caso, bueno, pues la deformidad extraarticular que había era en tibia, y obviamente nuestra guía extramedular nos corrige ese problema y simplemente identificamos nuestro centro articular en tibia. Cuando nosotros realizamos este control radiográfico postquirúrgico inmediato, obviamente no nos gustó del todo. Sin embargo, habíamos realizado nuestra AP de tibia y sabíamos que había una deformidad extraarticular. Entonces, esa era la razón por la cual necesitábamos tener las dos imágenes para poder compartirlas. Por lo tanto, les sugiero que en algunas ocasiones, si no tenemos eje mecánico o imágenes completas de fémur y tibia, híjole, viendo una imagen solamente a pie de rodilla es difícil hacer una crítica de nuestra cirugía. Otra imagen también institucional, vean aquí, ahora en este caso había una osteotomía tibial previa y obviamente, como les comenté, hacemos una corrección que se hace por la guía extramedular, no hubo mayor problema. Aquí está nuestra alineación en zona segura. Pues para terminar, espero haya sido de utilidad esta plática con ustedes. Como les comentaba, el robot llegó para quedarse, entonces muchos pacientes van a pedir que su cirugía se haga con robot, no todos nuestros pacientes tendrán acceso. Entonces el robot busca ese ángulo cadera, rodilla, tobillo de 0 grados. Recordemos, las osteotomías son finas, van a 90 grados en base al eje mecánico, tanto en fémur como en tibia.
se resecan los osteofitos y la liberación de tejidos blandos es muy amigable. Sin embargo, bueno, no tenemos ese robot, pues tenemos nuestro eje mecánico, pues recordar, vamos a buscar un ángulo cadera, rodilla, tobillo de 0 más menos 3 grados. Eso estaría cayendo dentro de la zona segura, recordar los 5 pasos, siempre identificar nuestro centro articular de fémur y tibia para evitar ángulos, problemas o errores de ángulo de visión, planear la osteotomía, por lo tanto saber la alineación, identificar y descartar que no tengamos deformidad extraarticular, sino saber cómo se debe corregir. Por último, hacer el balance de brechas y después una alineación en rotación femorotibial adecuada. Como les comentaba, participamos en este congreso y era un homenaje al doctor Cardona, entonces quisimos presentar esta frase que nos gusta mucho y esperamos les haya ayudado, sirva de algo y estamos a sus órdenes. Saludos a todos.